Hay algo que mis estudiantes descubren tarde o temprano, y es que a veces están tranquilos conjugando los verbos regulares como siempre, pero de pronto les aparece algunas conjugaciones como voy, tengo, hiciste, quise. Y me preguntan, Mili, ¿por qué estos verbos son así? ¿Quién quiere complicarnos la vida? Y la verdad es que es cierto, los verbos irregulares son como los rebeldes del español. No siguen las reglas generales, no se conjugan como los demás, pero sí son muy importantes, porque aunque quieras evitarlos, aparecen en todas nuestras conversaciones. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y recuerda que en este canal aprendemos el español de verdad, no solo gramáticas o memorizar vocabulario, sino te pongo en contexto para que puedas entender mucho mejor de qué estamos hablando. Y en este caso hablaremos de verbos irregulares, los más famosos. Vamos a ver cómo se comportan en pasado, en presente y en futuro, y también en expresiones reales de la vida cotidiana. Y ya sabes que al final de este video, como siempre, tenemos unos ejercicios para poner en práctica lo que aprendes en esta clase. No olvides que si hablamos de verbos irregulares debemos prestar mucha atención porque tenemos diferentes. Así que si estamos listos, empecemos con este video. Entonces, primero veamos por qué existen los verbos irregulares en el español. ¿Qué significa esto? Bueno, los verbos irregulares existen por una razón muy simple. El español está vivo. Es un idioma que evoluciona, se transforma y se adapta, al igual que las personas que lo hablamos. Y cuando un idioma está vivo, no se queda exactamente como los vemos en los libros, porque nosotros, los hablantes, lo moldeamos sin darnos cuenta. ¿Y qué verbos cambian más? Bueno, los que usamos más, los que los utilizamos en el día a día. Y por eso algunos se convirtieron en irregulares, porque con el tiempo se acortaron, por el mismo uso hubo un desgaste o simplemente se simplificó. Cuando estamos hablando un idioma, nuestra boca siempre busca la forma más cómoda y natural de decir algo. Por ejemplo, pensemos en el verbo ir. ¿Te imaginas tener que decir yo voy en lugar de decir yo voy, simplemente para seguir la regla? Al decir yo voy, hay como una incomodidad en la lengua. No suena muy fluido, incluso pierde un poco de ritmo. Pero decir yo voy es diferente, sale mucho más natural y suave. Lo mismo sucede con otras conjugaciones como yo soy y no decimos yo cero, o también yo dije en lugar de decir yo decí. Incluso a mí se me complica un poco ahora. Así que el español, con el paso de los siglos, fue modificando un poco estas palabras. Estas formas que quizás sonaban demasiado largas o quizás torpes para pronunciar o simplemente demasiado rígidas. Los hablantes los fueron cambiando casi inconscientemente hasta sentirlas mucho más cómodas. Entonces tenemos que ver el lado bueno, que sería esto. Los verbos irregulares guardan historia del idioma. Nos recuerda que un idioma no es perfecto. Puede evolucionar, puede cambiar con el tiempo. Así que no son errores, sino es la historia del idioma. Y quizás teniendo todo este concepto, ya puedes ponerle un poco más de ganas a aprender los verbos irregulares. Ahora sí, tenemos el contexto y tenemos los tipos. Veamos cuáles son los verbos irregulares más utilizados por los hispanohablantes. Tienes un momento para pensar cuáles crees que están en esta lista.
Así que iremos uno por uno con calma viendo dónde se encuentra la parte irregular y algunos ejemplos. Empezaremos con el verbo estrella, el más famoso, nuestro verbo ser. En presente su conjugación sería soy, eres, es, somos, etc. Pasado, fui, fuiste, fuimos, fueron. Futuro, seré, será, serás. Sabemos que el verbo ser nos marca identidad. ¿Quién eres? Ejemplos: yo soy profesora. Tú eres muy curioso. Ella fue estudiante de arte. Seré breve en este video. Se podría decir que ser y estar son los verbos más importantes del español. Por ende, sus conjugaciones también son importantes de aprender y saber diferenciar cuándo utilizar qué verbo. No olvides que el verbo ser define, por eso lo utilizamos con profesiones, personalidad, nacionalidades o también otras definiciones importantes. El segundo verbo en nuestra lista es el verbo ir. Como vimos anteriormente, es el tipo de irregular que cambia completamente la raíz. En presente, yo voy, tú vas, nosotros vamos. En pretérito, similar al verbo ser, fui, fuiste, fuimos. Y en futuro, iré, irás, iremos. Este verbo nos habla de movimiento, pero también de un plan o una intención. Por ejemplo, voy a comer. Vamos al cine. Fui a tu casa ayer. Iré la próxima semana. No olvidemos que también tenemos ir más la preposición a más el verbo en infinitivo para hablar de un futuro más cercano. Voy a estudiar, vas a trabajar. Seguimos con otro verbo que es el verbo tener. En presente, tengo, tienes, tenemos, tienen. Pretérito, tuve, tuviste, tuvimos, tuvieron. Futuro, tendré, tendremos, tendrán. El verbo tener en el español es muy importante porque no solo lo utilizamos para poseer algo, sino para algunas expresiones sobre emociones o cosas que sentimos. Por ejemplo, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, tengo calor, tengo frío, tengo miedo o tengo razón. Pero en otros contextos también nos sirve. Por ejemplo, tuve un día difícil. Tendré una reunión importante mañana. Tengo muchos amigos. Junto con tener aparece el verbo hacer, otro verbo muy usado en el día a día. En presente se conjugaría yo hago, tú haces, nosotros hacemos. En pretérito cambia, decimos hice, hiciste, hicimos. Y en futuro haré, harás, haremos. Hacer es significado de acción. Por ejemplo, hago ejercicio, hice una torta para el cumpleaños de mi madre o haré lo posible para ir a tu fiesta. Así que ya sabes, puedes utilizarla para este tipo de contextos o también para las sensaciones que mencionamos anteriormente. Es también importante recordar estas formas porque en algunos otros idiomas no se utiliza el verbo hacer para decir esto. Por ejemplo, en inglés dices I am hungry, no dices I have hungry. Entonces recuerda aprender estas expresiones como una sola. Antes de continuar con los verbos más famosos, te vengo a dejar una súper recomendación. Tenemos algunos videos que son exclusivos para nuestros miembros del canal. En este tipo de videos mostramos el español en situaciones reales, en contextos por los que podrías pasar en algún país hispanohablante, ya sea si estás de visita, por trabajo o simplemente quieres practicar. Vas a encontrar diálogos en lugares como una cafetería, un banco, hasta una estación de policía. Entonces, si quieres aprender sobre este español un poco más específico, te recomiendo suscribirte a Miembros y serás parte de este material exclusivo en español. No lo olvides, únete a Miembros de Burbuja del Español. Ahora sí, continuemos con este video. El siguiente verbo que tenemos por aquí
es el verbo decir. En presente su conjugación es yo digo, tú dices, decimos, dicen. En pretérito, dije, dijiste, dijo o dijeron. Y en futuro, diré, dirás, diremos. Ejemplos: yo digo la verdad. Te dije ayer lo que pasó en clase. Te diré la respuesta mañana. Además, aparecen en expresiones típicas de conversaciones. Bueno, y como te decía, y continúas tu relato, cuando quieres que alguien te diga algo, dime. Entonces, al igual que con los otros verbos, aprender las expresiones tal cual las encontramos. No traduzcas palabra por palabra. También tenemos el verbo venir, conjugado en presente: yo vengo, tú vienes, ellos vienen. En pretérito: yo vine, tú viniste, ellos vinieron. Y por último, en futuro: vendré, vendrán, vendremos. Ejemplos: vengo a ayudarte con la tarea. Vine corriendo desde mi casa. Vendré mañana temprano. Lo prometo. Bien, también en español, cuando decimos que algo se viene, es que algo se aproxima, está cerca. Y por último, en nuestra lista de verbos más famosos tenemos el verbo tambores. Tenemos al verbo ver. La conjugación en presente: yo veo, tú ves, nosotros vemos, ellos ven. Pretérito: vi, viste, vimos, vieron. Y en futuro: veré, verás, veremos. Este verbo se puede utilizar de forma literal, ver, o también emocional. Por ejemplo, te veo mañana. Anoche vi una película muy interesante. Veré qué puedo hacer por ti. Ya sabes que a modo de despedida también podemos utilizar la expresión nos vemos. Ahora, ¿cómo se comportan los verbos en los diferentes tiempos verbales? Empecemos con el presente. En este tiempo es donde más vamos a encontrar verbos irregulares. Y esto no es casualidad. Es porque el verbo en presente es el que más usamos en el día a día. Lo usamos para todo, para pedir, para describir, para opinar. Así que es bastante natural que sea el tiempo donde más los encontremos. Y esto es por 3 razones principales. Primero, la frecuencia. Al principio del video mencioné que el idioma ha cambiado, ha mutado, y esto es por su uso frecuente. Los verbos que utilizamos más tienden a desgastarse un poco más. Por ejemplo, el caso del verbo tener, que se redujo para que sea más cómodo al momento de hablarlo. Otro factor es el ritmo natural del idioma. Cuando hablamos un idioma, aunque no lo notemos, hay una cadencia. Y cuando una forma de hablar suena un poco pesada o no muy natural, pues la simplificamos. Y esto nos lleva al tercer factor, que es la comodidad de la pronunciación. Nuestra boca siempre va a elegir el camino más fácil. Y hablar un idioma también es cuestión de comodidad. Ahora pasemos al pasado, que es importante no solo para utilizarlo en el día a día, sino que es algo que se toma muy en cuenta en los exámenes oficiales de español, como por ejemplo el DELE. Así que vamos a verlo de un punto de vista un poco menos técnico, así lo puedes entender y asimilar mejor. Esta es la parte interesante de los irregulares en el pasado. Muchas de las conjugaciones cambian completamente, como si se convirtieran en otra palabra. Y el concepto es básicamente el mismo. Una cuestión de sonar más natural y más cómodo. Uno de los casos más famosos es el verbo ser o el verbo ir, que cambian a fui. Recuerda que estos verbos comparten el mismo pasado, así que lo que nos indica de cuál estamos hablando es el contexto en el que lo usamos. Puedo decir, yo fui una buena estudiante o yo fui al cine ayer. Si solo dices yo fui, no tenemos nada de contexto. También sucede en el verbo estar, que cambia a estuve. Estuve tiene un sonido un poco más marcado.
Aquí podemos sentir mucho más el énfasis en el pasado. Y eso no solo sucede con este pasado. Con la mayoría de irregulares en pasado, en general, vas a escuchar un sonido un poco más fuerte, mucho más marcado. Fui, tuve, estuve, vine, quise, dije, hice. Son cortos pero bastante contundentes y rítmicos. Este podríamos decir que es el sonido natural del español cuando sabemos que algo ya terminó. Y por último, ¿cómo se comportan en el futuro? El futuro simple en español es uno de los tiempos más regulares y predecibles, incluso en los verbos irregulares. Aquí la clave está en la raíz. Así que en vez de usar la raíz normal del verbo, vamos a utilizar una raíz especial. Y sobre esta raíz agregamos las terminaciones a con tilde, as, hemos, han, etc. Por ejemplo, diré, diremos, dirán. Mantenemos la raíz irregular. También podríamos poner de ejemplo el verbo saber. Entonces tienes que notar el patrón. Una vez que lo tengas, podrás conjugar cualquier verbo. Todos estos verbos cambian la raíz, pero mantienen su terminación. Y así suenan mucho más naturales. Diré, haré, vendré, tendré, podré. Cuando las escuches y las practiques las veces suficientes, simplemente se van a quedar en tu memoria. Ahora sí, a practicar. Vamos a ver algunos ejercicios con estos verbos irregulares. Completa con el correcto. Veamos la primera. Esta dice: ayer yo a tu casa, pero no estabas. ¿Cuál sería la conjugación correcta del verbo ir? Muy bien, aquí sería: ayer yo fui a tu casa, pero no estabas. Siguiente oración. Dice: mañana lee todo. Aquí tenemos que conjugar el verbo decir. Muy bien. Sería: mañana le diré todo. Conjugamos en futuro. Siguiente. Ayer en clase yo un trabajo muy bonito. Conjugamos el verbo hacer. Así es. Ayer yo hice un trabajo muy bonito. Vemos un ejercicio más. Nos, mañana, ¿sí? El verbo ver, ¿cómo lo conjugaríamos? Muy bien, aquí también es en futuro. Nos vemos mañana, ¿sí? Y hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Puedes ver que los verbos irregulares parecen difíciles, pero cuando sabemos de dónde vienen, toda la historia detrás, cuándo usarlos en la vida real y reconocer su patrón de conjugación, todo cambia, todo puede ser mucho más fácil. Ya sabes, no intentes memorizar las listas de verbos. Ponlos en práctica, escúchalos. Tienes que vivir el idioma y poco a poco tu cerebro simplemente los va a recordar de forma natural. Ya sabes que si este video te ha gustado, déjanos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario. También visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás encontrar artículos en español, también un test de nivel para saber tu nivel exacto. Puedes suscribirte a nuestro newsletter para recibir material exclusivo en español con muchos ejercicios. Y por supuesto, clases online con nuestro staff de profesores. Muchas gracias y felicidades por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.